Si es Ahora, que no a ver, quieren ver toda la... tenemos casi 900 personas, pero apenas 449 votos. Luego no se estarán quejando, ¿ah? ¡Ey! Ese Luego no se estarán ausentismo, quejando. muchachos. No dejen ¿Ah? que decían por ustedes. Ok, entonces, tenemos de momento la encuesta cierra así. 458 votos de 7 a 9, 46%. En segundo lugar está de 8 a 10, 32%. Tercer lugar, 6:30 a 8:30, 10%. Ah, no, perdón, 6 a 8 con 12%. Y en último lugar, de 6:30 a 8:30. Ok, ya está Fernando Bastis, parece. Me hace pulgar arriba, Sí. Fernando. Ya estamos listos. Sí, muy bien. Vamos a saludarlo, que es la primera vez que lo vamos a tener aquí, Fernando. Así que un gusto, un saludo, buenas noches. Disculpa la interrupción de tu descanso, pero te agradecemos por estar acá, Fernando. ¿Cómo estás? Hola Johan, hola Omar, a todas las personas quienes nos escuchan, un cordial saludo. Fernando, mil disculpas nuevamente por haberte incomodado a estas horas, pero a ver, no podemos esquivar lo que ha ocurrido el día de hoy, en la tarde-noche de hoy. El abogado defensor de los militares implicados en el caso de los 4 de las Malvinas ha divulgado un video, aunque sorpresivamente primero lo hace a través de periodistas aliados al gobierno y de medios aliados al gobierno, en donde se divulga lo que sería un video en donde se ve al grupo de chicos, porque no solamente estarían los 4, y hay una imagen en donde se ve que uno de los chicos agrede a una señorita que pasa por ahí. Eso es lo que se ve en el video, te estoy narrando lo que se ve en el video. ¿Qué tipo de conocimiento ustedes conocían sobre, como parte del proceso, ustedes conocían de este video? ¿Ya lo habían visto? ¿Qué dice la defensa de los 4 chicos? Ya, pongamos un poco el contexto de la filtración del video. Hoy se hizo la pericia de uno de los videos que tenía Fiscalía que registra la detención de los integrantes de Fuerzas Armadas. Ese registro pericial, el fiscal advirtió que no se podía grabar ni reproducir a menos que eso solicite formalmente a Fiscalía. Pero a pesar de esa advertencia, los abogados de la defensa técnica, el señor Jesús, registró y lo difundió pese a alertas de Fiscalía, sobre todo para cuidar el debido proceso de esta investigación. Lo segundo, esta filtración de video no altera en lo absoluto de la información que se tiene dentro del proceso penal que generó la formulación de cargos contra los 16 militares. Porque aquí la desaparición forzada fue la detención y posterior incomunicación. Lo que se está discutiendo ahora ya se lo discutió a la hora de formular cargos contra los 16 militares. Ese argumento, muy bajo en objetividad, a propósito de la motivación de los 16 militares en detener a los 4 niños, ya fue descartada en cuanto a relevancia. Es decir, no importa cuál fue el motivo de detención, importa lo que ocurrió después. Y en el video yo no observo absolutamente nada, siendo objetivamente claros. Lo que observo es 16 militares subiendo la camioneta a 4 menores de edad. Entonces, nos parece que primero es una decisión poco profesional. Filtrar un video cuando se advirtió que había que solicitarlo legalmente a través de los mecanismos correspondientes. Y segundo, lo que no pudo probar en la audiencia de formulación de cargos, ahora lo intenta polarizar a través de redes sociales, particularmente TikTok, sin ningún tipo de argumento jurídico. Porque no hay relevancia en el motivo de la detención de los militares. Y si queremos portarnos también sumamente formales, yo le voy a pedir a los militares si tienen alguna bitácora o parte de la detención para saber si realmente lo que motivó su detención fue el cometimiento de algún delito. Un video no es una fuente oficial para justificar una detención. De hecho, es irrelevante en esto. Yo le pido el parte policial o la bitácora de detención, o si le avisó alguna agente de alto rango de lo que estaban haciendo en ese momento. Si no existió, entonces no hubo ninguna justificación legal para la detención. Un video no me puede dar una fuente de motivación para una detención, pero sigue siendo irrelevante, haya o no haya existido el cometimiento de un delito. Y lo que yo veo ahí es un video
recortado, un video editado a través de TikTok, y por supuesto que se puede someter a cualquier interpretación subjetiva, y por eso lo difunde. No porque tenga algún argumento de peso, sino porque sabe que eso va a continuar polarizando la discusión. Muy lamentable, la verdad, porque eso significa entonces que gente que haya cometido delitos entonces sí puede ser víctima de desaparición forzada. ¿Y qué tipo de delito estaba cometiendo allí también? Entonces, me parece que aquí no hay ningún tipo de argumentación jurídica, solamente un intento nuevamente de promover campañas de estigmatización contra las familias. Y esto somos clarísimos. Si lo que pretenden es polarizar la situación, eso pueden lograr, pero no van a afectar en lo absoluto el proceso penal que se está siguiendo. El primer error, bueno, no error, pero creyeron que confesando la detención se iban a librar. Confesando que los habían liberado, se iban a librar del proceso penal. Y ya los 16 militares tienen que irse acostumbrando que si esa va a ser la posición de su defensa técnica, van a tener la pena más alta que establece el artículo 84 del Código. Okay. Convengamos que lo que mencionas no solo es real, sino que se siente. La malicia en la publicación del video es una evidente campaña por tratar de manipular una vez más mediáticamente el caso. Quiero preguntarte si eso, ahorita fuiste enfático, dijiste, no va a afectar el caso en lo más mínimo. Pero estas cosas me imagino que igual terminan influyendo de alguna u otra forma lo que pasa adentro en el caso, ¿o no? ¿O ustedes están seguros que nada de eso va a permear a lo que está pasando dentro del proceso? Bueno, en teoría no debería, porque insistimos, el proceso penal es por desaparición forzada. Totalmente. No estamos aquí evidenciando si hubo o no hubo una motivación de la detención. De acuerdo. Entonces, es irrelevante tratar de insistir si hubo una motivación de algún delito o no en la detención de los militares, que oficialmente, hasta donde se conoce, no existe, porque desde el primer día pudieron haber presentado un parte de detención, alguna bitácora, y no lo han hecho en ningún proceso judicial. Un video no va a suplir las formalidades que existen para determinar si una detención siguió las formalidades de ley o no. Un video no lo va a hacer. Entonces, ¿cuál es la única? No hay intención legal en lo que hizo el abogado de la defensa técnica de los militares. Hay una intención de dañar la honra y la memoria de los 4 niños, y se evidencia una complicidad entre medios de comunicación aliados del gobierno, entre el gobierno y entre la defensa técnica de los militares, porque el mismo argumento usó el ministro Lofredo. Los detuvieron porque estaban cometiendo algún delito. Pruebas no existen. Un video no es prueba. No, claro. Los liberamos sanos y salvos en la mitad de Taura a mediados de la noche. Y eso es otro argumento interesante que también estamos exponiendo a medios de comunicación a propósito de este tercer requisito de la figura de desaparición forzada, ¿no? Porque el abogado de la defensa insiste en que para que haya desaparición forzada tienen que haber 3 requisitos. Detención ilegal, involucramiento en detención y una posterior incomunicación, participación de agentes del Estado y una negativa de reconocer la detención y también una imposibilidad de ofrecer el paradero de la persona detenida. La defensa técnica de los militares dice que como no están negando la detención, no se cumple el tercer requisito. Okay. Exacto, pero fíjate ahí la falta de, o por un lado, falta de conocimientos o una intención deliberada en inducir al error a los jueces o a la opinión pública. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, puede ser, no me sorprendería el primero, porque, bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha hablado sobre la desaparición forzada en este tipo de escenarios. Cuando, por ejemplo, detienen a alguien, lo liberan, pero no pueden decir en dónde se encuentran, hablar sobre el paradero de esta persona detenida. Sobre todo en este caso, que es tan relevante porque hablamos de niños, menores de edad. Hay una obligación reforzada por garantizar esto que se llama rol de cuidado. Si los detuviste, los liberaste y no seguiste el procedimiento, se cumple el tercer requisito de no ubicar su paradero. Porque no es que los liberaste frente a una autoridad judicial, o frente a la familia, o frente a algún otro agente del Estado. No seguiste el procedimiento, y eso hay que decirle a los militares.
Quizás estén acostumbrados a cometer conductas o acciones fuera de la ley. Y quizás para ellos Fernando, no sea tan grave lo que hicieron. A mí me da la impresión, y corrígeme si estoy equivocado, que ellos creen que, a ver, aceptan su error de no haber seguido el procedimiento, pero que quieren recibir una sanción interna solamente por eso, nada penal. ¿Eso es lo que ellos buscan? Lo que el gobierno y ellos buscan es decir que aquí no hubo la existencia de un delito. Claro, lo que tú dices, no es un error administrativo, pero insisto, y esto lo tienes que saber. De error administrativo esta barbaridad. Y eso es preocupante porque entonces, y en confianza, ¿no? Todo el mundo tiene familiares que forman parte de Fuerzas Armadas. Y si le preguntamos a alguno de ellos qué opina del caso, te dirán, yo no sabía que eso era un delito. Entonces, ahora, desde el 2024 que se movilizó a Fuerzas Armadas en las calles, hay un desconocimiento de qué es lo que es un delito y qué es lo que no es un delito. Conocen que son incumplimientos de procedimientos. Conocen, lo saben, y no les interesa porque saben que tienen impunidad institucional. Pero recién ahora es que están viendo las consecuencias de que eso también puede ser un delito. Y en mala hora para los 16 militares, el incumplimiento de procedimientos, que estaban en pleno conocimiento de que eso estaba ocurriendo, constituye un delito de desaparición forzada. Entonces, que sirva de ejemplo también para los otros integrantes de Fuerzas Armadas que continúan cometiendo conducta fuera de la ley, que lo que están haciendo puede constituirse un delito y que tiene que detenerse ya e inclusive resistirse a cometer órdenes directas de alguna autoridad de rango superior dentro de la misma institución, porque van a terminar igual. Pues y que dejen de ver esto como un error administrativo, no es que te equivocaste en enviar un correo electrónico. Estamos hablando de seres humanos que murieron por culpa de ese error. Es una cosa de poner en perspectiva nada más lo que está pasando. Claro. Siento que también el caso en algún momento entró en una etapa en la que se comenzó a hablar. De hecho, gran parte de la estigmatización yo creo que tiene que ver con el racismo. ¿Has escuchado algo al respecto en el transcurso del caso, sobre todo con estas campañas de difamación? ¿Siguen siendo igual de cargadas como lo estaban siendo al principio? ¿Se pararon en algún momento? Porque yo tengo la percepción de que en algún momento se bajó como que el tema, pero con este video evidentemente están de vuelta al ataque. ¿Cómo ha sentido en ese aspecto el caso? Sí, me parece que hay una reacción coordinada no solo de la defensa técnica, sino también en contubernio con medios de comunicación aliados del gobierno y también funcionarios públicos, como el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, que en determinados momentos ha intentado generar una reacción mediática alrededor del caso de manera negativa. Y no es solo decir militares inocentes, sino toda esta carga racista, de discriminación, incluso de amenaza contra los familiares y también contra nosotros como sus representantes legales. Entonces, por eso es que nosotros señalamos que aquí hay responsabilidad estatal en todo el sentido de la palabra, no solamente por lo que pasó, sino por el contexto de revictimización y amenaza que inició desde el Ejecutivo. A la final, el abogado Jesús hace su trabajo, independientemente de la falta de ética o de moral que pueda haber en eso. Pero quien inició la campaña de estigmatización en todo este caso fue el Ejecutivo, a través del ministro de Defensa y la ex ministra del Interior, Mónica Palencia. Fernando, solamente para ir cerrando y no quitarte mucho más tiempo. A ver, Fernando, en estos momentos, ¿en qué etapa se encuentra el proceso? Porque ya, como dice Johan, ¿no? El 31 de diciembre nos enteramos de la triste noticia de que se corroboraron que los cuerpos pertenecían a los chicos, y ahí se fueron dando unas audiencias, pero por el tema de las elecciones, tú sabes, ¿no? En este país, lamentablemente, un tema tapa al otro. Se fue perdiendo un poco el hilo del caso. ¿En qué momento nos encontramos en estos instantes? Me acuerdo que también había, creo que fue la semana pasada, un intento para echar abajo la prisión preventiva contra los militares. Todas esas situaciones, ¿en qué momento nos encontramos del proceso? Dentro del proceso penal, aún estamos en la etapa de instrucción fiscal, se encuentran haciéndoles las diligencias. Por algo es reservado. Dentro del mismo proceso penal donde se interpuso prisión preventiva a los 16 militares, ellos apelaron
Justo mañana, a las 8 de la mañana, es la audiencia de apelación de prisión preventiva. Casualidad no es entonces lo de hoy. Convenientemente se vuelve a politizar la situación y lo triste es que el abogado, Jesús López creo que se llama, pretende usar este argumento para tirar abajo la prisión preventiva cuando no es el momento procesal oportuno para hablar sobre esto. Pero bueno, estrategias son estrategias. No le va a funcionar. La posición de nosotros, la posición de Fiscalía, continúa en que la única manera que esta investigación se desarrolle sin presión, sin dilatamientos y de una manera transparente es teniendo bajo prisión preventiva a los 16 militares. Aún estamos en la etapa de instrucción fiscal. Y sobre el habeas corpus, que reconoce fácticamente la desaparición forzada de los 4 niños, ya se realizó la audiencia de apelación, una apelación que fue ingresada en primer lugar por la ministra Mónica Palencia, dando amenazas a la jueza, quejándose sobre la presencia de amicus curiae. Fue un argumento más de quejas que de argumentos, en realidad. Se realizó la audiencia y estamos aún pendientes de la resolución. En esa etapa del proceso nos encontramos. Pero, Fernando, y con esto cierro, y quizás se complica un poco la respuesta, pero lo veo necesario. Yo recuerdo que uno de los primeros logros que logró el Comité de Derechos Humanos fue que hay un cambio de fiscal, ¿verdad? Porque el primer fiscal que había tomado el caso lo había tomado muy a la ligera, y en cambio el segundo fiscal que acogió el caso, y que lo recuerdo tanto, que inclusive participó en la audiencia del martes 24 de diciembre, si mal no recuerdo. Y yo me recuerdo tanto de su participación, él lo dejó muy claro su perspectiva de lo que había ocurrido. ¿Sigue siendo él el fiscal de la causa y sigue teniendo la misma visión o como ya era lógico está sintiendo las presiones de otros lados? El fiscal... casi digo el nombre. El fiscal es el fiscal de uso ilegítimo de la fuerza. Él es el fiscal especializado que desde el día 1 tuvo que haber conocido el caso. Antes estaba a través de una fiscal especializada en temas de crimen organizado, que se llama Fedotti. Evidentemente hay una diferencia entre secuestro y desaparición forzada. Desde el día 1 que conoció este nuevo fiscal, se ordenó los allanamientos al Centro Militar de Táura. Desde el primer día en que este nuevo fiscal tomó conocimiento, que aún se encuentra, y es el fiscal quien va a llamar a juicio a los 16 militares. Perfecto. Listo, Fernando. Te agradecemos inmensamente por estos minutos de tu tiempo. Creo que era necesario salir a aclarar lo que creo que es un punto clave, ¿no? O sea, se revela esto un día antes de la audiencia con respecto al tema de la prisión preventiva. O sea, no, las casualidades no existen, ¿no? Las casualidades no existen en el país. Entonces te agradecemos. Gracias en Pascuales. Muchas gracias, Fernando. Chao, Johan. Chao, Mar. Cuídense. Buena noche. Cuídate, Fernando. A esta hora despertamos a Fernando Bastias para que nos hable de esto. Muchas gracias, Fernando. Y la verdad es que fue clarito con el tema. Me parece que no hay mejor fuente que él para hablar del caso. La verdad. Síganlo en su Twitter para que estén pendientes de lo que está pasando. Aparte, Fernando Bastias tiene muchos años cubriendo temas de derechos humanos. En algún momento recuerdo